Vamos a iniciar con la parte de la extracción de información, lo que es más importante en una pericia informática, en una auditoría informática, en una investigación informática. Esta parte de investigación, de pericia y de auditoría, recuerden que no solamente se lo puede realizar en un computador. Este tipo de procedimientos se los puede realizar en un dispositivo móvil, en una tablet, en una impresora, en un escáner y todo aquel dispositivo que tenga algún microprocesador, memoria incluida y con ello algún sistema operativo para su funcionamiento. Entonces, todo esto de allí se puede aplicar en este tipo de dispositivos. El procedimiento va a ser absolutamente libre. ¿Por qué vamos a ver el procedimiento en Windows? Pues definitivamente del 100% de usuarios informáticos, los que manejan, los que operan un computador, puede ser portátil o de escritorio, el 90% utiliza Windows y todas las demás versiones, por ejemplo, el XP, el 7, el Vista, el 8, el 10, el Server 2012, el 2016 y alguna otra distribución de este sistema privado. Del 10% restante, el 7% utiliza cualquier distribución GNU Linux y apenas el 3% utiliza Mac. Entonces, ¿por qué nos estamos dirigiendo más al ámbito del sistema privativo Windows? Por esa masificación que ha tenido por muchos años. La mayor parte de ataques se lo realizan directamente a Windows, por el mismo hecho de que existen más usuarios de Windows que el resto de sistemas operativos. Adicionalmente a ello, en cualquier oficina, empresa pública o privada, muy pocos utilizan Linux, sino solamente para servidores, y el resto utiliza Windows en todas las versiones. Entonces, por ello, nosotros vamos a realizar este tipo de prácticas directamente con Windows. Ayer también habíamos platicado algo sobre todo lo que nosotros realizamos en el computador, se queda un rastro. Desde el preciso momento que nosotros encendemos el computador, se ejecuta el sistema operativo y procedemos nosotros a utilizar cualquiera de los servicios, herramientas y utilitarios que encontramos en este sistema, se generan logs, se generan archivos en donde podemos nosotros verificar qué es lo que hicimos dentro de la línea del tiempo de uso del computador. Como un simple ejemplo, cuando nosotros encontramos alguna falla técnica en el sistema operativo, por ejemplo, apareció el típico pantallazo de la muerte, el pantallazo azul o el pantallazo negro, con el típico problema del 007, X88, 95 y sucesivamente, eso nos está indicando que tiene algún problema de hardware, algún problema de incompatibilidad de drivers, o que en su defecto, algunas de las actualizaciones de Windows no fue la más compatible y por ende está dando un error. Para saber cuál es ese error, nosotros normalmente procedemos a los logs internos. ¿Dónde están esos logs internos? En todo sistema operativo, y específicamente en Windows, está dentro del panel de control. Dentro del panel de control, si nos dirigimos hacia sistemas de seguridad, aquí vamos a encontrar datos e ingresos bien importantes para saber qué es lo que está aconteciendo en el computador. En la parte final, casi en la parte final, encontramos la entrada de herramientas administrativas. Dentro de herramientas administrativas encontramos el visor de eventos. A través del visor de eventos podemos saber qué es lo que sucede, qué es lo que acontece internamente. No solo en el sistema operativo, sino absolutamente en toda la parte general de funcionamiento del computador. Lo que encontramos aquí prácticamente son los logs del sistema operativo. Un ejemplo. Voy a revisar los registros de Windows. Dentro de los registros de Windows tenemos los logs realizados o capturados en las aplicaciones. Fíjense, aquí tenemos un error. ¿Cuándo surgió el error? El 17 de este mes del presente año, o sea, a las 6:10 de la noche con 32 segundos. ¿Cuál fue el error? El origen prácticamente fue un perfil. ¿Cuál es la identificación del evento? El 1020. ¿Qué es la categoría de la tarea? No sabemos en este momento. Pero en la parte inferior, o al momento que damos doble clic, se abre la ventana y la descripción es la siguiente. El tamaño del buffer necesario es mayor que el tamaño del buffer que se llevó a la función cole, ¿sí? Del archivo DLL. O sea, prácticamente existe aquí un pequeño problema
de asignación de buffer. Normalmente esto suele suceder cuando por obvias circunstancias se está cargando algún tipo de servicio, pero nosotros hemos comprometido más del 80% de los recursos de la memoria en alguna carga de paquete específicamente pesado. Entonces ahí nosotros vamos a encontrar este pequeño error. Pero en definitiva, como ustedes pueden fijarse, encontramos absolutamente todo. Mensajes de advertencia, de información, de error, y si nosotros seguimos escarbando, este es el carving, ¿sí? Podemos encontrar un sinnúmero de cuestiones. Esta es la línea del tiempo que genera el sistema operativo dentro de las aplicaciones. Si nosotros lo hacemos dentro de seguridad, aquí vamos a encontrar un sinnúmero de situaciones relacionadas con toda la parte de seguridad. No solamente del sistema operativo, sino de cada uno de los componentes hardware que conforman el computador. Aquí, por ejemplo, nos indica que se generó una auditoría correcta. Y así tiene que ser, siempre tiene que estar la auditoría de manera correcta. Pero ¿qué sucede si de pronto encontramos aquí algún error? Como por ejemplo en este caso, nos indica que se ha generado un error de auditoría el día de hoy a las 6:11 de la noche con 4 segundos. ¿Dónde se produjo el error? Dentro del logón, es decir, en la autentificación del usuario. ¿Qué nos indica ese reporte? Dice que el estado de la cuenta sufrió un error al momento de iniciar sesión. ¿Sí? Y aquí justamente nos indica el nombre de la cuenta, el nombre del usuario y todo lo demás. ¿Hubo un error? Sí, sí hubo un error. ¿Cuál fue el error? Pues que al momento que se estaba cargando, sin querer, reinicié el equipo. No se completó el logueo del usuario. Entonces eso nos está indicando acá. Y bueno, así sucesivamente en relación a la parte de la seguridad. Dentro de los logs relacionados a la instalación, también encontramos aquí un sinnúmero de registros. Bueno, en este caso no son muchos, están pocos, y no tenemos ningún tipo de error hasta el momento. Y por último tenemos el sistema. Aquí se va a ir agregando cada uno de los logs que sucede directamente con el sistema operativo. Se generan aquí normalmente distintos errores de advertencia, errores, ¿sí? Diríamos en sentido crítico, ¿sí? Aquí están los errores críticos, los errores moderados, y pues bueno, no tenemos hasta el momento errores fatales, que también existen. Encontramos el servicio donde se produjo el error, la fecha, la hora, y adicionalmente a ello, la identificación del evento. Esta identificación del evento es muy importante al momento que nosotros realizamos una auditoría en el volcado de la memoria. Es decir, que este tipo de identificación del evento contrastamos con cada uno de los puntos o índices de entrada en la memoria RAM, en la memoria volátil. Y es a través de estos eventos que nosotros podemos concatenar la información y saber si, por ejemplo, a las 12:10 de la mañana se insertó una pendrive, por ejemplo, y esta infectó al sistema operativo de algún malware. Entonces, todo eso de allí nosotros procedemos por medio de la identificación del evento. Y todos los eventos, como ustedes se podrán fijar, son diferentes, a excepción de algunos. Por ejemplo, el evento del kernel, que es el arranque del sistema, es del 55. Ese se va a mantener de esa misma manera. Algunos eventos pueden cambiar, sí es verdad. Por ejemplo, en el evento del logón. Hace algunos años atrás, la infección de logón era común. Y a través de este logón o login se podían infiltrar personas fuera de los usuarios generados y con permisos en el sistema operativo. Era prácticamente un malware
que afectaba a muchas computadoras. Entonces, ahí, por ejemplo, imaginémonos que el logón o el login normalmente corresponde, por ejemplo, al evento 18, pero por ahí aparecía el mismo evento login con la numeración, con la identificación 1166, por ejemplo. Entonces, allí nosotros ya podríamos darnos cuenta que no era un evento de logueo natural, automático o verdadero, sino un evento de logueo fraudulento, que algo lo ocasionó. Entonces, como ustedes se pueden fijar, a través del visor de eventos, nosotros tenemos la información, pero buscar parte por parte en todo esto de aquí, imagínense, es una tarea titánica. Y para un auditor de sistemas, es un trabajo que no se tardaría solamente un día. Aquí es completo, porque tiene que ir contrastando, verificando, evento por evento, hasta encontrar el punto donde hubo el quiebre del sistema, o donde hubo la infiltración, o donde hubo justamente la ausencia del servicio y por ende la pérdida de información, por ejemplo. Entonces, eso de aquí es súper importante. Pero para evitar todo este tipo de cosas, tenemos nosotros los programas. Encontramos los software forenses. Tenemos varios. El más usual y el más fácil es el de los forenses. Normalmente recomendado para aquella persona, aquel profesional, que no sea un perito en el sentido de que sea un excelente, un profesional, o tenga expertise en la parte de sistemas. Por ejemplo, en los forenses es recomendable para un abogado, por ejemplo, ¿no? Para un juez, en el que el tipo de informe que se genera. Pero si hablamos nosotros de pronto de alguna persona con conocimientos más específicos en el ámbito informático, pues ahí sí utilizamos el autopsia. O también utilizamos otras herramientas adicionales, como por ejemplo el FTK y también el WinX, para escarbar de una manera más profunda todos los archivos y saber qué es lo que tienen. Pero adicionalmente a ello también encontramos otro tipo de software. Y aquí vienen los más importantes. El Ken es un software abierto, es un software libre, en el que encontramos un sinnúmero de herramientas que de preferencia se utilizan no solo en la parte de la investigación, sino en, en el carrying de los datos, en la generación de los informes, incluso hasta en la parte de la duplicación, la copia directa, el clonado de un disco. Entonces, todo eso nos permite realizar el key. Otra de las herramientas que normalmente se utilizan, aquí vamos a ver una, adicionalmente al key, es el DevZero. El DevZero es para un profesional que ya tiene conocimientos del manejo en sí de Linux. Este tipo de herramientas no utilizan la mayor parte de subherramientas de forma gráfica, sino que aquí se utilizan prácticamente ya las herramientas a nivel de consola. Por lo tanto, nosotros debemos saber los comandos, comodines que utilizamos dentro de cada uno de los programas para realizar un grupeo total de la memoria, para realizar una clonación de la memoria, del disco duro, sacar información del léxico y así un sinnúmero de cuestiones. Este de aquí es uno de los programas excelentes, de los sistemas operativos excelentes, pero que tiene esa pequeña problemática, que si no sabemos los comandos, se nos va a, en lugar de ayudarnos, nos va a permitir tener un pequeño embotellamiento en todo lo que nosotros vayamos realizando. Este de aquí se les recomienda solo cuando ya tengamos más experiencia en el manejo de Linux. Esta suite pesa alrededor de 28 GB. Todas las herramientas que tenemos aquí. Adicionalmente a esta herramienta, encontramos otras más.
Cabe recalcar que estas herramientas basadas en software libre tienen la particularidad que pueden ejecutarse sin la necesidad de instalarse, ¿no? Podemos nosotros grabar en un DVD o en una pendrive y hacerlo bootable. Normalmente se recomienda que cuando vayamos a realizar algún tipo de clonación de disco, utilicemos un pendrive para que inicie el sistema desde cero y no modifiquemos o no contaminemos en la escena del crimen, es decir, la información que se encuentra dentro del disco. Bien, vamos a ver otra herramienta. Lo voy a hacer en este momento a través de una máquina virtual para no tener que reiniciar el equipo. Por ejemplo, la herramienta que en este instante voy a utilizar es Kane, la que normalmente se utiliza en todos los problemas de forense. Esta herramienta se lo puede realizar, bueno, o se lo puede generar en pendrive, en CDs, en discos duros externos, en todos los dispositivos que nosotros queramos configurar. ¿Sí? Bueno, voy a hacerlo de manera rápida para que no nos tardemos mucho en eso. Normalmente, si vamos nosotros a generar una imagen o un sistema virtual, se recomienda siempre tener 30 gigas como mínimo para esta herramienta. Entonces ahorita voy a simular que estoy arrancando desde un CD o desde una pendrive. Esta es la interfaz del Kane. Podemos tener de manera directa un testeo de la memoria RAM, podemos nosotros ingresar a través de un modo de recuperación de imagen en el caso de que haya sufrido alguna avería, o directamente con la primera opción, iniciar de manera live, a través del Live CD como se le conoce, sin comprometer absolutamente nada de lo que se encuentre en el computador. Pues ahorita voy a iniciar de una manera libre, cargando la imagen a través de archivos temporales que se generan en el mismo pendrive. En este caso, la imagen que yo había creado. En la máquina virtual, perdón. Buenas noches con todos. No sé si me escuchan. Sí, fuerte y claro. Listo, muchas gracias. Quería consultarle específicamente sobre este tipo de distribuciones basadas en Linux. Tengo entendido que ocupan mucho más recursos que un programa que se ejecute sobre Windows para este tipo de análisis forenses. La pregunta es si este tipo de distribuciones contaminan más la escena del crimen que un software como lo es Forenses que se ejecuta sobre Windows. Bien, al momento en que nosotros utilizamos una herramienta de software libre, por lo general lo hacemos para inhibir totalmente la contaminación de un dispositivo, específicamente del disco duro, por ejemplo. Entonces, no, más contaminamos con rutinas de Windows que con rutinas de software libre. ¿El por qué? Normalmente estos live CDs o herramientas vivas a través de dispositivos externos generan internamente en el mismo dispositivo un espacio o un log donde se va generando y abriendo todos los archivos. Por lo tanto, no topa para nada, absolutamente para nada, ninguno de los recursos del disco duro, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, se recomienda normalmente para un tipo de pericia informática más profunda utilizar un software libre. El OS Forensic, ese sí contamina. Al momento de que nosotros realizamos algún tipo de dumpeo de la memoria RAM, estamos contaminando la escena del crimen. Estamos modificando y generando un registro adicional. Es por ello que el día de ayer les comentaba que si nosotros vamos a realizar un volcado de memoria utilizando cualquier herramienta por medio de una pendrive o por medio de un CD, obligatoriamente vamos a tener que ir documentando a través de videos lo que vamos a realizar. Porque en el sistema vivo, en el sistema encendido, siempre se van a generar los logs.
Al momento de insertar la pendrive ya se genera un log y estamos contaminando. Pero ese tipo de contaminación diríamos en cierto sentido que es permitido, ya que nosotros como peritos o como profesionales de esta área estamos realizando la recolección de información. Pero ¿en qué sentido es permitido? En el sentido de que no vamos a estar nosotros solos en esa recolección de evidencias, sino vamos a estar con el juez, con el agente policial y con algunas otras personas alrededor de nosotros. Y otra manera de cómo nosotros debemos tener el trabajo de una forma mucho más limpia es, vuelvo a ratificar, documentando todo a través de un video. Desde el preciso instante que nosotros nos sentamos frente al computador, debemos ir datando todo. Son las 16 horas y 30 minutos. Vamos a proceder a realizar la recolección de información a través del volcado de memoria. Insertamos la pendrive marca Kingston de 32 GB de RAM, etcétera, etcétera, y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, todo eso de allí tiene que ir documentado por medio de un video. Y al momento que finalizamos la extracción de la memoria RAM, que es obvio, contaminamos ya la escena del crimen, este momento tenemos que documentarle, tenemos que firmar. Y esta parte se entrega conjuntamente con el resto de evidencias en cadena de custodia. Entonces, así no queramos nosotros contaminar la escena del crimen al momento de capturar la memoria RAM, lo tenemos que hacer. No es recomendable que después de haber realizado ya la documentación, la captura y por ende enviado a través de una cadena de custodia, más adelante el computador es encendido y vuelto nuevamente a recuperar imágenes y todo lo demás, ahí es definitivamente no permitido, porque la información ya ha sido modificada. No se tiene que encender los equipos, no se tiene que hacer absolutamente nada sin el previo consentimiento del juez, que lo máximo que debería hacer es permitir retirar el disco duro para proceder con la clonación del mismo. Pero la memoria ya lastimosamente no se puede volver otra vez a volcar. Se lo hace en el primer momento, en el momento de la incautación prácticamente. ¿Alguna pregunta adicional? Por mi parte está claro, gracias. Perfecto, bien. Se ha cargado ya la imagen. Este es el Kane, la versión 11, que es la última que se liberó hace unos días atrás. Es la única distribución Linux que protege de escritura al disco duro. En las versiones anteriores, desde la 10 hacia abajo, nosotros teníamos que, a través de un subprograma, bloquear la orden de escritura a todos los discos. Esa era una manera de que nosotros vayamos a tener una credibilidad al momento de realizar el peritaje informático. Al momento de clonar un disco duro para previamente ser investigado, ser explotado, este se tiene que bloquear, se tiene que inhibir para que no pueda absolutamente ningún tipo de comando escribir la información del disco, porque ahí se estaría rompiendo la información y de hecho estaríamos inmersos en un fraude procesal. Entonces, cuando nosotros utilizamos herramientas externas de tipo hardware, los clonadores de disco duro, estos vienen ya con un inhibidor o con un bloqueador para la escritura del disco origen. Pero si hablamos de estos equipos, el más barato, el más sencillo, está alrededor de unos $800, que no es muy bueno. Y un equipo profesional de duplicación o de clonación de disco duro, conjuntamente con el maletín del sistema operativo y todo lo demás, tiene un costo alrededor de unos $4,000 a $6,000. Ese es el costo que tiene un equipo de este tipo de características. Pero, como ayer también habíamos especificado, tenemos nosotros acá el software libre, que cumple la misma función que estos equipos tecnológicos físicos. El mejor programa y el que yo les recomiendo es justamente Kane, porque en la versión 11 ya viene con el bloqueo automático de la escritura del disco duro, del origen, claro está. Entonces, con este va a ser mucho más factible. Y adicionalmente a ello, ¿qué tenemos? Pues un sinnúmero de cuestiones. Entre ellas, como ustedes pueden fijarse, tenemos el Aptos, que es para realizar la autopsia, ¿sí?, interna
realizar un carving total, no solo en el disco duro, en la imagen del disco duro, sino también en la memoria. Y bueno, pues adicionalmente a ello encontramos un sinnúmero de herramientas más. ¿Sí? Todo lo que nosotros encontramos acá. Bueno, lo típico que viene en cualquier distribución de Linux, pero adicionalmente a ello, y dentro ya del propio, las herramientas tenemos para análisis, todo lo que ustedes pueden ver aquí, análisis de bases de datos, análisis de discos, análisis de firmas digitales o los hash, análisis de malware, ¿sí? Realizar memorias, ¿sí? El dumpeo prácticamente de la memoria volátil, de la memoria RAM, realizar investigaciones forenses, imágenes forenses de dispositivos móviles, investigaciones forenses a las redes de comunicación LAN y WAN. Y esto de acá justamente el OSI, bueno, no recuerdo bien porque es un nuevo módulo, bueno, no tan nuevo, sino es antiguo, pero se está dando más privilegio en esta distribución. Voy a tener de tarea para el día de mañana. Y adicionalmente a ello, la línea del tiempo. Aquí nosotros vamos a ir documentando toda la línea del tiempo, desde el preciso instante donde aconteció el problema, el delito, hasta la parte final, que sería la entrega de la evidencia y conjuntamente la entrega de la información o el reporte. Entonces tenemos todo esto de acá como herramientas. Y como ustedes se pueden fijar, estas herramientas son no a través de la consola, ¿sí? Bueno, esta de aquí sí es a través de la consola, pero es mucho más fácil. Vamos a ver otra herramienta que no sea a través de la consola. Vamos con el análisis. Por ejemplo, la apoptosis. Este de aquí es totalmente gráfico, genera los reportes a través de HTML, con todo lo que nosotros vayamos agregando. Partes del disco duro, archivos, si queremos solamente de Word, imágenes, videos, DLLs y algunas otras situaciones más. Entonces, la mayor parte de las herramientas que encontramos en esta distribución de software libre son de carácter gráfica, no como el Dev Zero, que era la mayor parte, diríamos el 95% de herramientas a través de consola. Entonces, aquí sí podríamos sentirnos un poco más familiarizados con el trabajo típico que realizamos en Wii. Mientras se carga, ¿alguna consulta adicional, por favor? Perfecto, perfecto, bien. El compañero nos preguntaba qué diferencia existe entre el Kali Linux y, por ejemplo, el Ken. Me parece que no se está escuchando muy bien, ¿verdad? ¿Aló, me escucha? Sí, sí, así es. Yo también quería hacer una pregunta, sí, la pregunta del compañero no la escuché, pero quería preguntar, bueno, estos programas que bueno, ahora los está ejecutando, ¿son aplicables para sistemas operativos basados en Macintosh o para las Macs, o solo se aplica en sistemas operativos Windows, Autopsy y todos esos programas que está probando? Perfecto, excelente pregunta. Ya le respondo eso. Vamos con la primera. La primera pregunta era si existe alguna relación entre lo que es más común. Normalmente nosotros escuchamos bastante el Kali Linux. Encontramos también bastante información del Parrot, que es algo semejante al Kali Linux. ¿Qué diferencia tiene con el Ken? Bastante diferencia. El Kali Linux y el Parrot son software no forenses. Tiene algunos módulos forenses, sí, pero la mayor parte de estas herramientas es para explotación, para carving y específicamente para todo lo que tiene que ver con la parte de infiltración por medio de la red, por medio de vulnerabilidades, específicamente para el hacking ético. Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, el Kali Linux o el Parrot para realizar una explotación de memoria RAM, del clonado del disco duro y específicamente una auditoría informática, una pericia informática,
no vamos a tener el 100% de veracidad. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar las herramientas que necesitamos justamente para este efecto. Entonces, hay diferencia, muchísima diferencia. ¿En qué son similares? En la seguridad. Adicionalmente de la seguridad, que están basados en una distribución de software libre, específicamente en Ubuntu. Y adicionalmente a ello, pues bueno, que tienen similitud en alrededor del 5% de todas las herramientas. Kali Linux con el Kane apenas tiene el 5% de similitud en las herramientas que utilizamos. Herramientas forenses, claro está. Y el resto, cada uno de ellos se manejan sus propios repositorios. El Kane específicamente para todo lo que tiene que ver con investigación forense digital, y el Kali Linux con todo lo que tiene que ver con explotación de los hackers, el hacking ético en pocas palabras. ¿Sí? Eso en relación a la pregunta del compañero. En relación a su pregunta, si hablamos de Windows, se generan herramientas específicamente para Windows. Si hablamos de Linux, herramientas que se supone sean solamente para Linux, pero algo bien importante. Las distribuciones, cada una de las versiones que tiene Macintosh son distribuciones de Linux, solamente que están patentadas y cambiadas en algunas extensiones. Por lo tanto, la mayor parte de programas que encontramos en Linux, específicamente en Linux, tienen la compatibilidad para las distribuciones de Linux, las versiones de Macintosh y también las distribuciones o versiones de Windows. Entonces, por ejemplo, si utilizamos nosotros el Kane para sacar una copia o duplicar, clonar un disco duro de Mac, va a ser totalmente reconocible. No va a tener ningún tipo de inconveniente, porque se manejan los mismos ficheros, la misma estructura de particiones. La única que tiene diferente estructura es justamente Windows, con el FAT32, el NTFS, y bueno, ahora prácticamente con la nueva distribución de ficheros y con ello de árboles de directorios que es del web. En cambio que en Linux y dentro de Mac encontramos la extensión 2, la extensión 3, 4, la 5, inclusive hasta la 6. Entonces diríamos que es algo semejante. En definitiva, si utilizamos una herramienta a través de un software libre o con algún tipo de compatibilidad de software libre, son aptas totalmente para Windows y también para Mac. Como ustedes pueden fijarse, la herramienta que en este momento se ha cargado en pantalla nos permite generar ya un caso para una auditoría informática o una pericia informática. Por ejemplo, vamos ahorita a ver así a breves rasgos. Entonces, el Kane, como ustedes vieron anteriormente en la herramienta, que no le vamos a ver en este momento por la cuestión de tiempo, lo tengo instalado acá. También lo pueden ustedes descargar los binarios e instalar dentro del sistema operativo Windows, como en este caso lo he realizado. Existen muchas distribuciones que han dado la factibilidad, la posibilidad de que sus herramientas internas permitan ser instaladas en Windows, en entorno Windows. ¿Por qué? Pues bueno, es bien sencillo. Y retornamos otra vez a lo que dijimos los segundos minutos atrás. De cada 100 usuarios, 90 utilizan Windows, 7 utilizan Linux y 3 utilizan Mac. Entonces, considerando justamente eso, es que nos dan la factibilidad para que podamos instalar algunas de estas herramientas. En este caso, el laptop. Pequeña práctica que estamos realizando anteriormente, indicábamos de que a través de este programa, de esta herramienta, podíamos realizar la autopsia total de un sistema, de un disco, inclusive desde una memoria. Esto es de manera independiente. Pero todo esto que tenemos aquí, también lo encontramos a través de la siguiente herramienta, que es lo que nosotros vamos a ver en este instante. La herramienta que vuelvo a ratificar, recomiendo se utilice es de los forensic. ¿Por qué los forensic? Porque además de que es sencillo, el uso es casi autodidacta. Dentro de la parte inicial nos da la factibilidad de realizar un auto-escargado, un auto-carving.
de nuestro computador con esta primera opción. ¿Sabemos qué sucede en nuestros propios equipos? No sabemos. Por medio de esta opción podríamos nosotros saber. Aquí vamos a tener de manera estándar todo el reporte que genera nuestro computador. Pero vamos a hacerlo nosotros manualmente para ir repasando qué significa o para qué nos sirve cada una de las herramientas. Esta segunda opción es para crear el caso, algo semejante a la herramienta anterior, pero de una manera mucho más directa. ¿Sí? Generamos el caso, importamos un caso que anteriormente lo hayamos generado, generar el reporte cuando ya finalizamos de realizar todo el escarbado de la información, generar logs y bueno, agregar algún otro tipo de caso adicional desde otras bases de datos. Encontramos herramientas para buscar información, bueno, generar índices y en definitiva un sinnúmero de cuestiones que poco a poco vamos a ir viendo. Fíjense que esta herramienta también nos da la posibilidad de realizar un tipo de auditoría en herramientas, en dispositivos móviles de tipo Android, ¿sí? En Android. Nos permite recuperar información específicamente de los archivos eliminados, la actividad del usuario, la información del sistema. Desde ahora se abren nuevamente, por favor, las preguntas. Recuerden que van a ser ya no por medio del chat, sino directamente por medio del micrófono. Vamos a simular un ejemplo que el día de ayer lo topamos. Recordemos que algunos meses atrás, un abogado, específicamente Franco Loor, decía que la información fue sustraída, fue chupada, fue copiada, fue robada por medio del conserje que realizaba la limpieza y que supuestamente él insertó un pendrive en el computador de esta señora que está aún con arresto domiciliario, no recuerdo el nombre y el apellido de esta persona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que el abogado afirmó que fue culpa del conserje y que él se robó la información. No fue más allá. Hasta el momento no sabemos si existió alguna auditoría informática en el computador que él aseveraba que se robó la información. No se sabe hasta el momento si hubo una auditoría informática o una pericia informática. Pero imaginémonos que de pronto estos computadores, los que ustedes tienen, es aquel computador donde se robó la información. Y necesitamos nosotros saber qué es lo que pasó. Procedemos de la siguiente manera. Podemos hacer un carving, un auto-carving, para evitarnos realizar lo siguiente. Pero para efectos de la práctica inicial, lo vamos a hacer manualmente. Generamos nuestro primer caso. Por lo tanto, damos un clic en generar caso. ¿Cuál es el nombre del caso? Vamos a asignarle el nombre que se llama arroz verde. ¿Cuál es el investigador o cuál es de pronto la persona que está al frente de esta investigación? En este caso voy a ser yo. En sus respectivos computadores van a agregar el nombre de ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es la organización a la que pertenezco? Y algunos otros contactos o detalles adicionales. Podemos adicionalmente agregar la zona horaria en la que estamos practicando la pericia o la auditoría informática. En este caso estamos dentro de nuestro meridiano, ¿sí? Por lo tanto, no deberíamos cambiar. Adicionalmente a ello, ¿dónde se va a realizar el copiado de los archivos? ¿De dónde, perdón? En este caso va a ser del disco C. Si queremos del disco D, lo podríamos hacer. Pero ¿dónde se encuentra el sistema operativo en este caso? En el disco C. ¿Dónde se encuentran todos los logs? En el disco C. Absolutamente toda la información está en el disco C. Adicionalmente, ello nos indica si queremos nosotros realizar la adquisición de qué tipo. A través de toda la máquina, ¿sí? O a través de un disco que de pronto nosotros hayamos conectado. En este caso va a ser de nuestra máquina, no de un disco
externa, sino de nuestra máquina total. Vamos nosotros de pronto a realizar una escritura a través del pendrive. Bueno, esto no importa, dejémosle así tal como está, porque le estamos dando una seguridad para que no exista una escritura a través de algún tipo de malware desde el pendrive hacia el disco. Si nosotros activamos esta opción, podríamos comprometer la escena del crimen. Por lo tanto, le dejamos totalmente desactivado. ¿Dónde vamos a guardar todo el reporte? Esta es la dirección automática que genera. Recuerden, en mi caso va a ser dentro del usuario KPM Group, en documentos, en la carpeta FastMark, dentro de OS Forensic, el caso Arroz Verde. Allí se va a guardar toda la información, ¿sí? El resto de pestañas que se encuentran en la parte superior no es necesario, porque no vamos en este instante a definirlo, sino en el transcurso de nuestra pericia. Entonces, hasta este momento sería suficiente y posteriormente lo que hago es aceptar el primer caso de auditoría informática o pericia informática. Como ustedes se podrán fijar, en la parte superior ya encontramos el título del caso, llamado Arroz Verde, generado el martes 17 de diciembre de 2019 a las 7:46 minutos con 45 segundos. El último acceso de datos justamente es el martes 17 de diciembre del 2019 a las 7 de la noche con 46 minutos y 45 segundos. El lugar de la información de almacenamiento va a ser justamente en la que se encuentra acá, dentro del disco local C. Entonces aquí nosotros ya prácticamente hemos generado el índice principal de nuestra auditoría. Hemos generado ya el caso. A continuación de esto, procedemos ya a ir generando todos los reportes que nosotros creamos convenientes, necesarios y de pronto obligatorios. Muy bien, hasta aquí por favor realicen el caso cada uno. Sí, agréguenle ustedes un título del caso, por ejemplo, práctica pericial 1, auditoría informática 1, práctica de auditoría 1, taller informático 1, como ustedes quieran agregar. Yo tengo una duda. Con gusto. Bueno, yo entiendo, bueno, ya más o menos el problema. Ahora, pongamos el caso práctico. Estamos en una escena, ¿no es cierto? Está el computador, como usted indicó, que no se le apaga y necesitamos hacer la revisión de esta máquina. Ahora, OS Forensic, ¿cómo se lo debe ejecutar? Usted le creó una máquina virtual. No sé, tal vez pero otra forma que sea es tal vez haciéndole un disco agotable, un USB para cargarle a la máquina y que se ejecute. O de lleno sería cómo accede ese disco de esa máquina que está prendida y que no tenemos que tocarla para que no se contamine, digamos. Sí, perfecto. Esta herramienta, OS Forensic, le da la factibilidad de generar una herramienta de boteo, ¿sí? A través de una llave USB, por ejemplo. Entonces, sí le permite crear. Y lo más adecuado es que nosotros, a través de una pendrive, realicemos la extracción de la información. Lo que estamos haciendo en este momento solamente es un caso hipotético dentro de nuestros propios equipos. Pero recuerden, y lo que usted justamente nos acaba de indicar, toda la extracción se lo tiene que hacer por medios externos. Para el volcado de memoria, obligatoriamente vamos nosotros a contaminar un poco a través de la inserción del pendrive en el computador. Estamos contaminando la escena del crimen, pero vuelvo a ratificar, para librarnos de cualquier tipo de inconveniente, debemos filmar todo ese procedimiento minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Sí? Entonces, volviendo a la misma pregunta suya, esta herramienta, OS Forensic, le permite generar un ejecutable por medio de una pendrive. Adicionalmente a ello, OS Forensic le da la posibilidad de generar a través del sistema instalado una imagen ejecutable que también la puede montar en una pendrive, pero para ello nosotros primero deberíamos comprar el programa. Un ejemplo, al momento que nosotros le conectemos una pendrive, nos va a indicar allí que podamos nosotros generar a través de una licencia que va a ser totalmente utilizable al 100% o de manera gratuita.
la que va a generar todos los módulos, pero con una parte limitante, que va a ser solamente 10 recursos o 10 archivos por cada uno de los módulos. Entiende, entonces llega una computadora, ¿no es cierto? Tendría que tener usted en una pendrive el ejecutable de este OS Forensic, introducirlo y ejecutarlo y hacer el trabajo que estoy haciendo ahora. Ahora, y en el caso de que llega una computadora, está prendida y está con el típico bloqueo de Windows, que pide una clave. Lógicamente, la aplicación no quiere darle o tendría que de ley apagar la computadora y arrancar el programa a través de un disco botable, supongo. Ya no quedaría otra opción, ¿o sí? Bien, en este caso, existen herramientas que nos permiten realizar o saltando el acceso al usuario. Así nos da esa factibilidad de algunas herramientas. OS Forensic obligatoriamente tiene que estar con la sesión abierta para poder realizar. Pero recordemos, si nosotros reiniciamos el equipo, la evidencia más importante, que es el volcado de memoria, se va a eliminar, se va a perder. Por lo tanto, no sería lo más recomendable. ¿Qué hacer en este caso? Pues obligatoriamente pedir a que se elimine la clave de acceso, pero previamente a ello deberíamos nosotros primero desconectar de Internet en caso de que se encuentre conectado y pedirle a la persona que opere el computador le entreguen la clave. Y todo ese proceso, vuelvo a ratificar, se tiene que grabar. Por ejemplo, está bloqueado el computador, yo soy el que estaba utilizando, le entregué la clave y desde el preciso instante que voy a digitar la clave tengo que ir grabando, indicando de que voy a digitar la clave para poder quitar el bloqueo de pantalla o loguearme como usuario y proceder con el siguiente volcado de memoria. Entonces, obligatoriamente. No nos queda de otra. Existen herramientas que permiten ignorar este tipo de cuestiones, si es verdad, pero ahí estamos hablando no solamente de herramientas de tipo software, sino también herramientas de tipo hardware. Y ahí estamos considerando más o menos un monto de alrededor de unos $8,000, $9,000 esos equipos, que son demasiado altos. Al mismo tiempo le permiten no romper la seguridad, sino extraer información por medio del sistema operativo de ese dispositivo que usted tiene. O sea, prácticamente es un computador, sí, es un computador con todas las herramientas para la clonación, saltar el tipo de seguridades y todo demás. O sea, sí hay estas herramientas, pero imagínense en el costo. Aquí en Ecuador, algún perito informático que tenga uno de esos equipos, la verdad no he visto. Existen algunos equipos semejantes, pero solamente para la clonación. En Quito, ejemplo, Luis Hurtado, que es perito forense de la Fiscalía, él tiene un otro equipo. También tienen, por ejemplo, la Exenain, y que hasta el momento siguen todavía utilizándose los equipos, también tienen, ellos sí tienen los equipos más modernos, ¿no? Pero un perito independiente, no, porque es costoso, y aquí en Ecuador no lo venden, así que obligatoriamente tienen que traer por medio de una importación, y hasta que lo nacionalicen y todo lo demás, no solamente va a costar $8,000, sino más de eso. Y estaríamos hablando de alrededor de un tiempo mínimo de 30 días para poder tenerlo ya en nuestras manos. Pero en todo caso, digamos, yo me pongo en el plano práctico porque yo trabajo en la Fiscalía y en esos casos la mayoría de veces no se tiene al dueño del computador o el mismo dueño se niega a dar la clave y no es que lo podamos obligar ese rato a que nos dé la contraseña, ¿no? En ese caso estaríamos obligados a apagar la máquina, claro, o sea, haciendo constancia de que no se ha podido obtener la clave y que se va como último recurso a reiniciar la máquina para correr el OS Forensic a través del disco bootable o algo así. Bueno, claro, ahí sí es, no nos queda de otra. Disponer en ese momento de todo el equipamiento que permita ignorar este tipo de seguridad, no tendríamos, ¿verdad? Entonces sí, tendríamos que reiniciar para, con otras herramientas, desbloquear o eliminar la clave. O sea, no nos quedaría absolutamente de otra que reiniciar. Y con ello también perder parte de la información que se generó en la memoria RAM. Ahora, bueno, como usted dice, a ver, entonces tenemos el Windows con la clave, digamos así. Le cojo y le ejecuto el OS Forensic con un
USB botable que me va a arrancar al USB. Y ahí, o sea, si es que estaba el Windows con clave, o sea, ¿no le va a poder extraer el OS Forensic la información? ¿O sí? No, porque necesita ejecutarse de ley el forensic con la sesión abierta en este caso. Porque si nosotros insertamos el pendrive y está bloqueado, no nos va a servir de mucho, porque no vamos a poder explorar el contenido del pendrive. Entonces solamente se va a lograr eso. Yo digo, tal vez, o sea, un dispositivo botable, o sea, es decir, esos que cuando usted le prende la máquina le botea desde el mismo USB o DVD. Ah, claro. OS Forensic sí tiene esa alternativa. Tiene dos alternativas. La primera, que solamente se genere un ejecutable de manera directa en el USB, y la otra que se genere toda la imagen con el sistema operativo conjuntamente con el OS Forensic. Pero ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer allí? Primero, montar un sistema operativo totalmente limpio, de preferencia Windows 7, instalar en Windows 7 los Forensic, agregar la licencia de los Forensic, y ahí sí, solamente allí, con la clave o la licencia de los Forensic, generar la ISO arrancable, autoejecutable del Windows 7 con el OS Forensic. Así nos da esa factibilidad. Tenemos las dos opciones: generar solamente el ejecutable de los Forensic para que podamos copiar en cualquier pendrive, o en su defecto, generar una ISO conjuntamente con el sistema operativo residente. Nos da esas dos alternativas en los Forensic. Perfecto. En ese caso, digamos que ya le arranco, ¿no es cierto?, con este ISO ejecutable. El hecho de que Windows haya estado bloqueando el acceso al disco duro de esa máquina por alguna clave, ¿le va a permitir igual a los Forensic explotar la información, o Windows la encripta si es que no está ingresada esa clave, digamos así? No. De hecho, al momento que nosotros iniciamos con el OS Forensic, el disco no se utiliza para nada y podemos nosotros explotar absolutamente toda la información que está allí. Un ejemplo: el inicio de sesión de un X computador era por medio de la nube, es decir, digitaron algún tipo de correo electrónico o usuario de Hotmail o live.com, por ejemplo, ¿no?, que nos da la posibilidad de Windows de iniciar y al mismo tiempo esto dualizar con el correo electrónico. Entonces, por ejemplo, aquí ninguna herramienta externa que sí existe puede romper ese tipo de seguridad, porque ya está dualizado en la nube. Si nosotros arrancamos con el OS Forensic sistema de manera externa, toda la información que encontramos en el disco va a poder ser explotada. Entonces, ahí estamos ignorando seguridad a través del correo electrónico. Vamos a poder sacar una copia del disco. Bueno, podemos hacer prácticamente todo, inclusive manipular la información del disco, siempre y cuando no hayamos protegido con la orden de escritura al mismo. Perfecto. Muchas gracias con eso. Creo que... Bien. Como un ejemplo adicional, voy a indicarles algo bien importante. En este instante ingresé una USB. Por lo tanto, se me habilita el módulo de generar una USB. Entonces, fíjense, aquí tienen las dos opciones: crear una USB no booteable o generar una imagen booteable. Entonces, cuando nosotros tenemos la licencia que se la pega justamente aquí, nos da la posibilidad de generar cualquiera de los dos. Por lo tanto, si ustedes adquieren, por ejemplo, el OS Forensic y quieren crear su propio disco de inicio booteable o pendrive booteable con Windows 7 o Windows 10, depende como que ustedes quieran generar, el procedimiento sería instalar desde cero en algún computador totalmente limpio, donde no tenga donde no tenga Word, antivirus y nada por el estilo, sino solamente el sistema operativo limpio, en pocas palabras, con una imagen oficial, nada de las imágenes modificadas. Y sobre esa instalación en la computadora del sistema operativo limpio, instalar el OS Forensic, ingresar la licencia y solamente allí, por ejemplo, seleccionar la creación de la imagen booteable con el OS Forensic. Al momento que nosotros generamos ya, pues ahí sí ya tenemos prácticamente la imagen booteable y lo podemos instalar en el pendrive o en un CD. Con esa imagen es como si nosotros generaríamos algo semejante a los Live CD de Linux. Ejemplo, el Kane, el
DevZero y el resto de distribuciones. Bien, perfecto. En relación a la pregunta del compañero, anteriormente Windows XP, Windows 95, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, a más del usuario administrador, que era el más principal, se generaba el usuario invitado, el usuario nosotros, con el mismo privilegio de administrador. En estos sistemas operativos había la posibilidad de que con herramientas adicionales se active el administrador y a través del administrador correr todas las herramientas. Totalmente de acuerdo. Pero lastimosamente, con Windows 8, 8.1 y 10, Microsoft adoptó una política que el administrador propio, el root en este caso del sistema, esté totalmente deshabilitado. Lastimosamente hasta este momento, ninguna de las herramientas que nosotros tenemos todavía tiene ese comando interno que nos permita saltar esa seguridad y perder la información en este caso. Porque sí es cierto, la memoria RAM contiene toda la información más importante. Lo que está en el disco duro nunca se va a borrar, a menos de que nosotros lo hagamos. Sí, entonces, habría que esperar en las siguientes actualizaciones ese tipo de posibilidades, ¿no? Que para todo hay solución. Pero hasta el momento, ninguna de las herramientas, por el momento, existe la posibilidad de que salte ese tipo de seguridad. A excepción de estas otras, que son herramientas hardware y software a la vez. Estas sí tienen la potencia total, tienen los algoritmos para poder desencriptar en ese instante el usuario y de manera paralela realizar la clonación. Pero el costo es alto. Recuerden que la memoria RAM es general para todos los usuarios. Si tenemos 50 usuarios en el sistema operativo, la memoria RAM va a habilitar para todos los 50 usuarios. O sea, la memoria RAM es general. Un ejemplo bien sencillo. Tenemos instalado un servidor con Windows Server, con la política del servidor de usuarios. Todos los usuarios se loguean en cada uno de los equipos terminales, ¿no? Pero toda esa información también se traslada a la memoria principal del servidor. Y cuando nosotros sacamos un volcado de memoria, se genera el índice de toditos los usuarios que estaban activos en ese instante. Entonces, sí, eso es lo bueno del volcado, ¿no? No es solamente por el usuario activo en ese instante, sino general, de todos. ¿Sí? Bien, entonces, aspiremos que en las nuevas actualizaciones de los programas ya no tengamos este pequeño inconveniente. Continuamos con la práctica. Hemos generado ya el caso, todos tenemos ya un caso. Aquí podemos nosotros verificar un sinnúmero de casos y aquel que se encuentre con este visto, es el que en ese instante se está ejecutando, se está trabajando. Posteriormente a la generación del índice principal del caso, procedemos ya a realizar la extracción. ¿Qué es lo que yo necesito para que la información sea totalmente importante? Puedo yo agregar algún tipo de dispositivo externamente, pero en este caso no lo voy a hacer. Ese es para montar las imágenes o discos externos. Vuelvo a ratificar, no lo voy a hacer en este momento. Esto vamos a utilizarle en una próxima clase. Aquí vamos a montar las imágenes que hemos generado, ¿sí? Con ArcDev, ¿no? Podemos generar nosotros aquí imágenes. Eso también lo vamos a hacer un poco más adelante. Por el momento no queremos todavía montar ninguna imagen, pero sí es súper importante. Y lo que decía justamente el día de ayer, la pregunta de Verónica. Si voy a hacer algún allanamiento, debo saber cuál es la información más importante del sistema. Entonces, esto es súper importante. Esto vamos nosotros a trasladar a nuestra investigación. La información del sistema absolutamente de manera general lo vamos a escanear en este preciso instante. Seleccionamos System Information y a continuación en el botón que decía Go. Y fíjense en lo que nosotros tenemos. ¿Cuándo se realizó? El martes 17 de diciembre de 2019 a las 8:11 de la noche con 50 segundos. ¿Cómo se llama el usuario? El nombre del computador, perdón. Es desktop ULTK6GH.
El sistema operativo residente es Windows 10 Profesional en una edición o en una build, como se denomina, 18362 de 64 bits. La información de la CPU, la información de la memoria, de la tarjeta gráfica, la información de los controladores, de los USBs, del disco duro, de los drives instalados, del disco óptico, del controlador del network, ¿sí? De los puertos, el mainboard, las impresoras, ¿sí? Es decir, tiene una información total. Lo importante y más indispensable es esta parte. Hemos generado y por ende vamos nosotros a exportar a nuestro caso. Vamos a dar un clic sobre exportar al caso. Doy un clic y ¿cómo le vamos a llamar? Información del sistema. Categoría no podemos agregar, dejémosle tal como está. Información del sistema. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo en este instante se ha exportado a nuestra pericia informática, a nuestro caso informático. ¿Sí? Aquí tenemos que rectificar toda la información de nuestra computadora. Exportemos, por favor. Vamos a exportar. Vamos a escanear toda la información de nuestro sistema. Después de que se haya generado, exportamos a nuestro caso. Una de las siguientes alternativas, súper importante, y aquí es donde vamos nosotros a proceder con el volcado de memoria, es esta. Bueno, inicialmente nos indica un mensaje, ¿no? De cuidado. Podemos nosotros sobreescribir información y ese tipo de cosas. Al momento que nosotros visualizamos lo que está sucediendo en la memoria, es lo que está pasando en este instante en el computador. Podemos realizar el volcado. Todos estos procesos están almacenando memoria. Cada clic que yo di generó ya un log. Todo lo que hice anteriormente generó un log. Al momento en que me ingresé a Internet, se generó un log. De pronto digité alguna contraseña, algún nombre de usuario, algún correo electrónico, todo eso se generó. Está en memoria, la memoria RAM. Para que yo pueda proceder al volcado de la memoria utilizando el OS Forensic, solamente tengo que dirigirme hacia la ficha Dump Physical Memory, volcado de memoria, y procedemos a decirle dónde vamos a guardar. En este caso, voy a ingresarme a la misma carpeta. Dentro de documentos, PageMate, OS Forensic, dentro del caso, arroz verde, y aquí voy a agregarle el nombre, que va a ser justamente memoria. ¿Sí? No se olviden que esto es importante. Si nosotros, por error, dimos un clic, punto y algún otro tipo de extensión, podríamos estar causando un pequeño inconveniente. Por lo tanto, sería solamente el nombre y dejarle por defecto, en este caso, la extensión NEM al volcado. Y listo. Voy a guardar y en este preciso instante se está realizando el volcado de memoria. Y bien, en este caso ya hemos adquirido el volcado de la memoria de este computador. Recuerden que el volcado de memoria es del mismo tamaño, ¿sí? El mismo tamaño de la memoria RAM. Veamos si es cierto. Antes de continuar, he generado la memoria RAM, el volcado de la memoria RAM, y podemos nosotros acá, ¿sí? Directamente analizar, ver
y extraer las cadenas, ¿sí? Y agregar ¿a dónde? Al caso. Voy a generar este reporte dentro del caso que estoy en este preciso instante realizando. Por lo tanto, voy a agregar al caso. ¿Con qué nombre? Voy a agregarle con el nombre de volcado memoria. Y ya le he agregado este índice a nuestra memoria, a nuestro caso. Aquí ya se finalizó el procesamiento, se generó el volcado. Y vamos a comprobar lo que yo les decía. Esta computadora tiene 6 GB de memoria RAM, por lo tanto el volcado de memoria también tiene que ser del mismo tamaño. Veamos si es cierto. Me ingreso a la carpeta donde yo guardé anteriormente el volcado de memoria, dentro del caso, arroz verde, y tengo justamente aquí la memoria RAM. Fíjense, que es de 6.96 GB. Entonces, del mismo tamaño. Un punto súper importante que nosotros debemos considerar. Cuando generamos el volcado de memoria directamente en una pendrive, y si de pronto tenemos nosotros 8 GB y de memoria RAM, y una pendrive de pronto de 16 GB y está ocupada 7 GB, no vamos a tener esa factibilidad. ¿Por qué no? Porque al momento que se genere el volcado, se duplica la información. Es decir, que inicialmente el volcado va a ser de 16 GB. Entonces necesitamos como mínimo 16 GB. Y al momento que finalice el volcado, ahí sería el tamaño adecuado. Bien, a dos compañeros acá les salió un mensaje de error. No le permitió generar el volcado de memoria. ¿A qué se debe eso? A que algunos de los programas residentes instalados en los computadores posiblemente están utilizando algún servicio que también utiliza los forenses. ¿Qué hacer en este caso? ¿Sí? No necesariamente será, sino deberíamos proceder a capturar la memoria con otra herramienta. Si no podemos con el forense, lo hacemos con otra herramienta adicional. Y para ello tenemos otro programa, que eso vamos a verlo el día de mañana. ¿Sí? Entonces, no se olviden, no solamente debemos estar esperanzados en un programa. Por obvias circunstancias no va a funcionar, pero debemos valernos en algún otro adicional que permita realizar el mismo trabajo. Después de que hayamos adquirido la memoria, hemos realizado el volcado de memoria, otro de los puntos bien importantes que nosotros debemos adjuntar a nuestro caso pericial, a nuestro caso de auditoría informática, es justamente lo que está debajo del volcado de memoria. Lo que les dije al inicio, conocemos a fondo nuestro equipo, nuestro computador, no sabemos. Queremos saber qué es lo que se hizo en nuestro computador, perfecto, esa es la mejor manera. Al momento que seleccionamos la actividad del usuario, vamos a tener absolutamente toda la información de archivos de Word, de Excel, registros, búsquedas, imágenes, videos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se encuentra acá, incluyendo en la parte de USB, todos aquellos pendrive que han sido conectados. Nombres, marcas, capacidad, fecha, serie, etcétera, etcétera. Veamos si es cierto. Voy a proceder simplemente dando un clic en el botón Scan y por sí solo inicia el escaneo. Les voy a explicar algo bien importante. Bueno, aquí está el resumen, ¿no? El sumario, y nos indica que en definitiva se han generado y se han encontrado, se han localizado un sinnúmero de cuestiones. Veamos. En total, 8.804 registros en total. 116 registros de documentos, direcciones, nombres del tipo del documento, el usuario que se generó, la clave del registro, es decir, prácticamente dentro del registro principal de Windows,
la fecha del acceso, todo, absolutamente todo, en relación a documentos, de forma generalizada, 116 documentos, de los cuales 9 son de Word. Y fíjense, me indica que tarea 2.2, que se encuentra dentro de la carpeta documentos del usuario UCAPEN Group, ha ingresado el día de hoy, 17, a las 5:09 de la tarde. Tenemos otro registro del mismo archivo a la misma hora, pero con unos 17 segundos antes. Aquí nosotros podríamos de pronto decir que se abrió, se cerró y se cerró, o simplemente que se abrió y se cerró al final prácticamente con 17 segundos de apertura del archivo, y bueno, así sucesivamente, ¿no? En documentos de Word. Adicionalmente a ello tenemos acá servicios que se han ejecutado. Y me indica que el día, bueno, no me indica específicamente el día, pero nos indica que se ha ejecutado la línea de comando del CMD, es decir, el DOS. Adicionalmente a ello se ha corrido un comando denominado DXDiag. ¿Para qué es el DXDiag? Para saber los recursos más importantes del sistema, tipo de placa, microprocesador y todo lo demás. Entonces se han ejecutado algunos comandos propios del sistema. No tenemos absolutamente nada dentro de la parte de networking. Hasta acá nada. Archivos recientes de Windows, ahí están archivos específicamente que se han generado, se han abierto, se han cerrado. En el explorador de Windows, fíjense, en el explorador de Windows se han realizado ejecuciones. En OS Forensics 64, acá tenemos justamente una clave de registro, el BinWard, otro programa que justamente es en Patch. Aquí está todo. ¿Qué es lo que hice? Ejecuté el instalador de... Esto lo hice yo el día de hoy. Fíjense. Ejecuté el instalador de los Forensics. ¿A qué hora se ejecutó eso? A las 8:27 de la noche, bueno, recientemente. Pero bueno, aquí se encuentra. Este es el instalador, fíjense. Se instaló desde la unidad D y adicionalmente a ello se aplicó un parche, es decir, que se craqueó el programa. Aquí está. Fíjense, podemos ver todo eso. Adicionalmente a ello se han generado algunas cuestiones. Se ha hecho el volcado de memoria, se ha abierto el documento, se ha abierto una imagen, en este caso del DevX, se ha ejecutado una presentación de PowerPoint, se ha ejecutado o se ha compreso, se ha comprimido o se ha descomprimido el archivo forensic.rar y así sucesivamente. O sea, paso a paso lo que nosotros hemos realizado. Aquí nos indica adicionalmente, eso fuera de los documentos que se han abierto, ¿no? Aquí los documentos pueden ser no solamente de Word, de Excel, sino todos aquellos documentos que se puedan modificar por el usuario, entre ellos los registros, ¿no? Acá encontramos el registro total de los dispositivos insertados a través de los USBs. Números de seriales, el tipo del dispositivo, el nombre, la identificación del producto, la versión, la fecha, ¿sí? Y dónde se encuentra la localización del registro. Es todo el historial que se ha conectado. Kingston es una USB. Tenemos acá
otra USB de alguna marca no muy reconocida. Encontramos aquí un dispositivo de red, ¿sí?, de Bluetooth prácticamente. Acá nosotros tenemos el dispositivo Synaptic, el de lector de huellas dactilares. Si tenemos nosotros conectado un teléfono celular, nos va a salir aquí de pronto teléfono, por ejemplo, Samsung y la versión del Samsung, indicándonos que se ha conectado. Y con el identificador, la fecha específicamente y la hora en la que fue conectada, podemos nosotros contrastar con el resto de información que encontramos en el resto de índices. Así podemos realizar eso, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, como ustedes pueden fijarse aquí, el análisis total de los dispositivos USB es completo. Ahora vamos a la LAN. Aquí encontramos, nos indica que este dispositivo se ha conectado a dos redes inalámbricas. Y los registros de conexión se encuentran dentro de esta dirección. Por lo tanto, aquí podemos hacer el típico carving de datos en esos registros. ¿Cuántos cookies se han activado por la navegación de Internet? Se encuentran acá todos los cookies. Igual aquí nosotros podríamos justamente analizar cada uno de los cookies y ver si alguno de ellos tenía algo. Vamos a la parte de las descargas, todo lo que se ha descargado, el historial de Internet, ¿sí?, dónde se generó, a dónde se ingresó, cuál es la URL, o sea, todo prácticamente. La información que se carga aquí, y buena su pregunta, es desde el momento cero que se formateó el computador. Ahora, ¿qué tal si de pronto recuperar información de la anterior partición antes del formateo? ¿Se puede recuperar? Sí, se puede recuperar. ¿Podemos nosotros sacar información por medio de este tipo de carga? También podemos sacar información. Claro que no va a ser tan legible, pero sí vamos a tener indicios de muchas cuestiones. Eventos, programas instalados, repositorios y todo lo demás, ejecutables que se han generado en el sistema, volúmenes montados. Y bueno, tenemos prácticamente todo el historial acá. Desde el inicio de los tiempos hasta este momento. ¿Cuántas búsquedas se han realizado dentro de Windows? Recuerden, la USB es un dispositivo que se monta al igual que el disco duro. Tiene la misma estructura que el disco duro. De hecho, el USB tiene el mismo formato, ¿no? FAT32, FAT16 en NTFS. Inclusive, si nosotros le personalizamos para Linux, podemos montar particiones con extensión 2, 3 o 4, inclusive particiones para Mac. Entonces, es prácticamente un disco duro. Podríamos decirlo así, es un disco duro. ¿Podemos sacar una imagen de la USB? Sí, podemos sacar una imagen de la USB. ¿Podemos revisar todos los documentos que se han eliminado? Sí, podemos revisar. O sea, tenemos absolutamente todos los registros de acá. Y recuerden, todos los dispositivos de almacenamiento físico externo siempre se reserva una X parte, una pequeña partición donde se almacenan todos los índices, toda la data en este caso. Y a través de eso podemos recuperar todo. Como ustedes se han dado cuenta, estamos conociendo todo lo que aconteció y acontece en nuestro computador de una manera sencilla. En el peritaje informático y la investigación informática forense, como ustedes nos indican, podemos utilizar herramientas de pago, como el OS Forensic, o herramientas libres, como por ejemplo el Kane, el Kali Linux, que no es tanto para la parte de investigación forense, pero sí nos ayuda un poco, y algunas distribuciones. Hay varias, hay muchísimas distribuciones. Pero si, por ejemplo, nosotros utilizamos la versión trial de los Forensic,
y presentamos esos hechos, no nos van a hacer válidos. No nos hacen válidos. Así es. Perfecto, entonces, después de que nosotros hayamos utilizado ya o hayamos recuperado toda la parte de la actividad del usuario, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Adjuntar al caso. Y para ello, ¿sí?, selecciono uno por uno. O en este caso, me voy a todo y todo. Al momento en que ustedes seleccionen, recuerden que la versión free solamente les va a permitir seleccionar 10, ¿no? En la versión free. En este caso, selecciono todo. Algo adicional. Ahorita de un clic en todo. La versión free le va a permitir adjuntar, perdón, 10 de estos, 10 de estos, 10 de estos y 10 de cada uno de los que se encuentran aquí, de los ítems principales. En este caso voy a seleccionar todo y voy a exportar a nuestro caso. ¿Cómo exportamos a nuestro caso? En la parte inferior aparece justamente el número de ítems seleccionados. Damos un clic y a continuación a exportar, a agregar la lista al caso. Damos un clic y agregamos el nombre. Voy a dejarle por defecto tal como se encuentra aquí. ¿Ok? Y listo. Ya he agregado toda la actividad de los usuarios al caso. Algo adicional. Fíjense en lo que encontramos en las siguientes pestañas. De manera individual, toda la explicación, dirección del archivo o los archivos que hayamos seleccionado. Pero adicionalmente a ello, fíjense en la tercera ficha. Esta automáticamente nos da una línea del tiempo. Por ejemplo, vamos a ver la línea del tiempo que tenemos en los documentos de Office, específicamente de Word. Nos indica que la línea del tiempo ha iniciado el 16 y el día de hoy 17. ¿Es correcto esto? Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque ayer le formateé el computador antes de la capacitación. Está en cero. Si ustedes miran la línea del tiempo en sus computadores, van a encontrarse días anteriores, meses anteriores, porque la línea del tiempo se marca desde el preciso instante que se formateó el computador. Entonces, aquí nosotros tenemos lo que ayer hablábamos, la línea del tiempo. Y recuerden que existen dos fases, la previa y la de investigación. Si nosotros seleccionamos por ejemplo, el explorador de Windows, aquí nos indica que el 17 de diciembre se ha ejecutado la exploración a las 8 de la noche, o sea, en el rango prácticamente de esta hora, de las 8 de la noche. Entonces nos indica allí con horas. Tenemos aquí otro tipo de exploración, específicamente de apertura y grabación de archivos, que en total son 20, y me indica que se ha generado a las 12, a las 13, a las 14, a las 15 horas, tenemos un lapso en el que no se ha generado nada, y nuevamente se ha generado a las 20 horas. Estamos reconstruyendo la línea del tiempo. Perfecto, vamos a quedarnos hasta este punto por el día de hoy. El día de mañana continuamos con el resto y con ello también lo más importante, que son las claves que podemos nosotros recuperar. Y bueno, un sinnúmero de cuestiones adicionales. Esto en relación al manejo de los forenses. Vamos a ver otras herramientas adicionales de captura de memoria y vamos a proceder también ya a visualizar el contenido de la memoria. Hasta el día de mañana.